Bienvenidos a la clase de Economía. Mi nombre es Janina Frisotti y soy la docente a cargo. La fisiocracia o fisiocratismo. Primero, antes de ingresar en explicar bien qué es la fisiocracia, vamos a la definición etimológica, a ver qué es lo que significa. Bueno, fis significa natural y kratos poder. ¿Sí? Entonces, si juntamos estas dos definiciones, encontramos que fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Y ahora vamos a entender mejor por qué es que recibe este nombre, ¿sí? Bueno, esta escuela de pensamiento económico es del siglo XVIII, fue fundada por el economista Francisco Quesnay en Francia, ¿sí? Entonces, la fisiocracia afirmaba, ¿sí?, que la existencia, había una ley natural por el cual el buen funcionamiento de este sistema económico está garantizado sin la intervención del Estado. Y ahí está la clave, ¿sí? Gobierno de la naturaleza, que el Estado no intervenga. Hoy lo vamos a conocer como laissez-faire, ¿sí? Laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer, dejar pasar, podrían decir los fisiócratas. Pero bueno, es importante que comprendamos que su creador es Francisco Quesnay. Además, los fisiócratas postulaban que la riqueza viene de la tierra, pero la agricultura produce más de lo que se necesita, ¿sí? Entonces, la industria, ¿qué va a hacer? Va a transformar esta riqueza, pero no lo crea, ¿sí? Porque lo único que se crea es lo que sale de la tierra, aquella semilla que plantamos y nos da una planta y nos da un fruto y demás, ¿sí? Entonces, todo deviene de la naturaleza, de la tierra. Y entonces, la industria, ¿qué va a hacer? Va a transformar esto, ¿sí? A ver, vamos a un ejemplo concreto para que se comprenda mejor. Supongamos que nosotros necesitamos aceite para cocinar. Entonces, ¿de dónde va a venir la riqueza? Va a venir de la semilla de soja que yo planté. Da la planta, yo cosecho lo que da la planta, luego pasará a una etapa industrial, ¿sí? Recuerden los trabajos prácticos anteriores que conocimos, todas las formas, ¿sí?, de mercado. Este mercado estaría caracterizado por el primario, ¿sí? Ahora pasaríamos al secundario, en el cual está la parte industrial, que se encarga de industrializar todo aquello que sale de la tierra, ¿sí? Es a ello lo que se refiere la fisiocracia, ¿sí? Según los postulados de los fisiócratas, la sociedad en esa época se dividía en tres. Por un lado íbamos a tener a los agricultores, ¿sí? Que los agricultores, ellos planteaban que eran los únicos que podían generar riqueza, porque recordemos que para ellos la riqueza nacía desde la tierra, ¿sí? Entonces ellos van a ser la clase productora, ¿sí? Van a generar, por medio de la tierra, van a generar comida, ¿sí? Que la van a distribuir, sí, perfecto, van a distribuir entre los terratenientes y también con la clase estéril, ¿sí? Y vamos a ver qué rol van a jugar acá los otros sectores, porque tenemos la clase de los trabajadores, que son artesanos y comerciantes. Ellos no producen nada, porque en realidad lo que van a hacer es transformar aquello que generan los agricultores, ¿sí? Transforman, pero no van a crear riqueza, ¿sí? Entonces, ellos van a producir intercambios, ¿sí?, con la clase productora, ¿sí? Esta clase, ¿sí?, que solamente modifica, agrega un poquitito de valor, pero no crea en sí, va a llamarla la clase estéril, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Bueno, van a intercambiar para alimentos, van a producir también herramientas de trabajo y van a transformar la materia prima. Sí, por eso les pido que miren con detalle la fotito que les puse en pantalla, como para que se guíen un poco más, ¿sí? O sea, la clase productora, que es la del agro, va a producir, ¿sí? Va a producir alimentos, y la clase estéril lo va a tomar como insumo, lo va a modificar y luego lo va a intercambiar. Y luego tenemos aquellos que son propietarios de la tierra, ¿sí? Porque los agricultores no son los dueños de la tierra, y esto es importante que se recalque, ¿sí? Entonces ellos van a arrendar.
Entonces, los propietarios van a ser los que le alquilen, podríamos decirlo en términos más contemporáneos, le alquilen la tierra a la clase productora, ¿sí? Actividad número 1. ¿Sí? Para la actividad número 1 les voy a pedir primero que realicen un cuadrito de semejanzas y diferencias entre el mercantilismo, que lo vimos en el trabajo práctico número 4. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es empezar a retomar, a arrastrar contenidos que ya vimos como para poder, ¿sí?, empezar a establecer relaciones. ¿Sí? Entonces, van a agarrar el TP anterior, el TP número 4, y lo van a comparar la parte de mercantilismo con los fisiócratas. Y lo que quiero es que redacten, por un lado, ¿sí?, o sea, lo van a hacer en dos partes. Por un lado van a poner las semejanzas, ¿sí? Lo pueden poner todo juntito, las semejanzas. Pero por el otro lado quiero las diferencias, que son bastantes. Así que retomemos trabajo práctico número 4, lo mezclamos con el 5 y hacemos eso, ¿sí? Comparamos y hacemos diferencias. Y la segunda parte sería elaborar en un párrafo, ¿sí?, las ideas que a ustedes, ¿sí?, y acá es subjetivo, por eso me interesa que sea muy personal, lo que ustedes hayan captado, que creen que es más importante de las teorías de los fisiócratas, quiero que lo pongan, ¿sí? Puede ser una crítica, puede ser algo que les parece que está bien, cosas que compartan, cosas que no compartan, lo pueden poner acá. Esta parte es totalmente personal. Teorías clásicas. Los autores que vamos a estar viendo a continuación, ¿sí?, todos van a representar la escuela clásica. Algunos son filósofos, otros académicos, economistas, ¿sí?, que todos ellos escriben entre los años 1750 y 1850. ¿Sí? Ellos formularon los principios de la nueva ciencia de la economía. Y a continuación vamos a estar viendo un pequeño video que hace referencia al padre de la economía, ¿sí?, el que inició todo esto, que es Adam Smith, ¿sí? Es nuestro referente económico cuando escribe su libro Causa y consecuencias de la riqueza de las naciones, ¿sí? Formula una serie de postulados que van a ser un eje vertebral para todos los postulados de la economía, sea para críticas o sea para la evolución de las teorías. Así que bueno, los invito a continuación a ver este pequeño video sobre Adam Smith. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre Adam Smith. ¿Y quién es este personaje? Bueno, Adam Smith es uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. En sus teorías económicas combina historia, filosofía, desarrollo económico, psicología y ética. Es uno de los máximos exponentes de la economía clásica. Nació en Escocia en el año 1723 y poseía una prodigiosa memoria y vocación por el estudio, facultades que le facilitaron el ingreso en la Universidad de Glasgow. Los trabajos de este economista y autor escocés marcaron un antes y un después de las nociones económicas y laborales de la época. Su pensamiento fue aplicado de manera tal que forjó las bases de sistemas económicos que persisten a nivel mundial. Sigamos hablando un poco más sobre Adam Smith y particularmente sobre la riqueza de las naciones. Se publicó en 1776 y es el libro más importante de Adam Smith. En este toma como referencia la evolución económica de naciones como la de Países Bajos o Inglaterra, a la del mercado, de la división del trabajo y la relación valor-trabajo que considera debe existir. Según Smith, en la medida en que haya libertad individual, cada persona podrá beneficiar al interés común sin intención de hacerlo, logrando cumplir con las necesidades de una sociedad gracias a la aplicación de un libre mercado y una libre competencia. Sigamos hablando un poco más sobre Adam Smith, particularmente sobre la teoría de los sentimientos morales. Bien, el primer trabajo de Smith y el segundo en importancia detrás de la riqueza de las naciones. Antes de profundizar en los sistemas económicos y las relaciones comerciales, Smith desarrolló su propia concepción del hombre en sociedad. Smith consideraba al hombre como un ser que vela por sus propios intereses por encima de los demás. Sin embargo, es capaz de reconocer la necesidad de brindar o aceptar ayuda y cooperación por parte de otros, siempre y cuando esto también reporte una maximación
en su retorno moral, espiritual o monetario. Para Smith, la individualidad primaba sobre los valores colectivos a nivel humano y empresarial. Para justificar cómo una sociedad así podía mantenerse funcional, Adam Smith recurría a la presencia de una mano invisible que regulaba los fenómenos y comportamientos humanos, subjetivando su pensamiento. Sigamos hablando un poco más sobre las teorías y aportes de este economista. Particularmente vamos a hablar sobre la mano invisible. Bien, la teoría de la mano invisible fue elaborada por el economista Adam Smith y se trata de una metáfora de cómo la búsqueda del interés propio puede ser beneficioso para el conjunto de la sociedad. En otras palabras, según esta teoría, no existe inconveniente en que cada persona busque su interés individual, ya que la ley de la oferta y la demanda benefician a toda la sociedad de una manera indirecta. Por eso Adam Smith nos iba a decir que de esta manera apuntaba que el papel del mercado es fundamental y que cuanto menos control exista en la economía, más fácil será que éstas alcancen su máximo bienestar. Según las ideas de Smith, las acciones de la oferta y la demanda son suficientes para alcanzar el equilibrio económico. En definitiva, la teoría de la mano invisible defiende que la propia autorregulación del mercado facilita la consecución de un mercado óptimo, por lo que los individuos deben comportarse y actuar sin la interferencia del Estado y buscar su propio interés. Continuemos hablando sobre las teorías de Adam Smith, particularmente sobre la división del trabajo. Bien, ¿qué nos va a decir Adam Smith sobre la división del trabajo? Bueno, planteó la división del trabajo durante el siglo XVIII, lo hizo buscando un adecuado instrumento para lograr alcanzar mejores y mayores niveles de productividad y eficiencia en el área de la economía. Y el objetivo de la economía, visto desde su punto de vista, era que se debían conocer las leyes que regulaban las riquezas de las naciones, fundamentándose en el dejar hacer y dejar pasar, que destinaba los recursos a los sectores que fueran más llamativos para los productores para lograr que la economía estuviese determinada por los requerimientos de los mercados. Dijo que la productividad de una empresa se relaciona con los procesos de especialización de mano de obra, y de aquí surge la idea de la división del trabajo. Algunas consideraciones más, ¿sí?, sobre la teoría de Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, ¿sí?, que en el video anterior quizás fueron poco abordadas. La primera cuestión es la de la división del trabajo, ¿sí? En el video anterior quizás no se aclara que para Adam Smith los hombres son todos iguales, pero lo que nos va a hacer, o sea, nacen totalmente iguales, pero a medida que vamos evolucionando, que vamos creciendo, ¿sí?, cada uno va tomando distintos rumbos y nos vamos a ir educando de diferente forma, vamos a tener gustos y preferencias diferentes, y eso va a hacer que cada uno, ¿sí?, se vaya diferenciando del resto. Entonces, entendiendo que nacemos iguales, pero nuestro andamiaje nos va a ser totalmente distintos, van a ser características que van a ser determinantes a la hora de la división del trabajo, porque dice, algunas personas, de acuerdo a su experiencia, van a ser hábiles para una determinada actividad, entonces que realicen esa actividad. Otros quizás van a ser mejor para la dirección de una organización porque, bueno, su vida los llevó a esos trabajos así. Entonces, como vamos a ser diferentes a largo plazo, cada uno tiene que especializarse en aquello que hace mejor, y es de ahí de donde nace la división del trabajo. Entonces, de esta, ¿sí?, de la división del trabajo, va a partir la segunda gran cuestión que él plantea en su libro, que es esta segunda concepción hace referencia a tres circunstancias que va a dar esta división del trabajo. Primero es que a medida que cada uno se especializa en aquello que mejor sabe hacer, vamos a lograr que cada trabajador adquiera una destreza, ¿sí?, una habilidad que el otro no tiene, porque haciendo tanto trabajo repetitivo, ¿sí?, y acá recuerden el video de Chaplin que hemos visto en otras materias, ¿sí?, de tiempos modernos, ¿qué pasa? Uno adquiere cierta habilidad y casi ya es por inercia, es automático que realiza la actividad.
¿sí? Entonces, esa destreza que adquirís por realizar este trabajo repetitivo te va a hacer especialista en eso, ¿sí? Esto va a dar como consecuencia que se va a ahorrar un montón de tiempo, ¿sí? Porque la incorporación de esta división de trabajo hace que la secuencia de cada uno no hace que no pierda tiempo de pasar un puesto de trabajo a otro, ¿sí? Y bueno, la última cuestión que hace referencia es la introducción de las máquinas, ¿sí? A medida que va evolucionando esto, ¿sí? Luego se incorpora la cadena de montaje y bueno, con la intervención de esta máquina lo que hace es que maximicen mucho más, ¿sí? Acá vamos a la segunda parte de la película de Chaplin, ¿no? ¿Qué pasaba? Con la cadena de montaje era como que se aceleraban aún más los ritmos de producción. Bueno, una vez que se logró especializar, ¿sí? Esta división de trabajo, viene ahora un régimen de intercambio, porque los hombres, o sea, las personas en sí, no se autoabastecen completamente para su subsistencia. Necesitan de intercambiar lo que ellos producen con otros para poder, sí, abastecerse de lo necesario. Entonces, acá surge un gran problema. Recordemos que anteriormente hemos hablado de el mercantilismo, ¿sí? De los metales preciosos. Se intercambiaban ellos, pero realmente es difícil a veces intercambiar con estos metales si no se procede a su acuñación, ¿sí? Y acá nos remontamos un poco a ver cómo es que surge este proceso. El proceso de la acuñación de la moneda surge con el señor feudal, ¿sí? Con el feudalismo. El señor era aquel el que estaba autorizado a emitir sus propias monedas con el sello de ellos, ¿sí? Cada familia tenía un propio escudo, una insignia. Entonces, como eran personas muy importantes económicamente, ellos les mandaban a las personas que tenían, ¿sí? Para trabajar y les solicitaban que realicen la acuñación, ¿sí? De sus monedas. Entonces, aquí es el origen de las casas de las monedas, podríamos decir. Pero bueno, recordemos que en esta época es muy primitivo, ¿sí? La acuñación de la moneda no eran todas exactamente igual, había problemas de pesaje, ¿sí? Así que bueno, pero bueno, el problema estaba en que se necesitaba de una moneda para intercambiar, porque aún así, cuando no se tenía un metal precioso para intercambiar y dos personas querían realizar un trueque, era muy difícil encontrar el punto medio entre lo que el otro quería y lo que uno necesitaba. Entonces, a ver, si yo necesito un par de zapatos y tengo una vaca, ¿cómo hago para intercambiarlo? ¿Sí? Como comúnmente se dice, cuando hay un problema entre dos personas que se separan, tiene que intervenir un tercero, ¿sí? Que es el abogado. Acá sería exactamente lo mismo. Cuando hay un problema entre dos que quieren intercambiar y no se logran poner de acuerdo, el mediador va a ser el dinero. Otro de los grandes postulados que plantea Adam Smith es la teoría del valor de cambio, ¿no? Ya entendimos que vamos a intercambiar y que vamos a necesitar un medio de cambio que va a ser esta moneda, ¿no? Entonces, ahora, lo que intercambiamos, ¿qué valor le vamos a dar? Y eso es lo que se pregunta Adam Smith. Y es lo que plantea que el valor realmente que tiene algo, ¿sí? Va a ser aquellas horas de trabajo que me llevó a realizarlo. A ver, no es lo mismo, según términos de Adam Smith, ¿no? Por ejemplo, que yo venda una manzana a que venda una mermelada de manzana. ¿Cuáles de las dos tiene más horas de trabajo? Pensemos que ustedes me pueden llegar a decir, pero el árbol de manzana, puse las semillas, germinó, pasaron 6 años hasta que me dio el primer fruto y demás. Claro, perfecto, tiene todo ese proceso, pero además la mermelada de manzana, además de todos esos años para que te dé la manzana, tiene la elaboración que yo le di, ¿sí? No sé cómo se hace bien, pero bueno, tendrá ingredientes, el azúcar, tendrá agua, tendrá las manzanas, llevará fuego, tengo que tener una olla, ¿sí? Tengo que tener el tiempo, tendré que tener un frasco para poder hacerlo, luego esterilizarlo. Tiene más trabajo, ¿sí? Entonces, el valor para que yo lo intercambie, del otro lado tiene que tener casi lo mismo, ¿sí? ¿Cuántas horas de trabajo te llevó a vos hacer tu mermelada de damasco para que yo te la intercambie por la mía de manzanas, ¿sí? Entonces, el precio
va a estar relacionado con eso, ¿sí? Con la medida del trabajo que yo tuve que invertir para poder producir, ¿sí? Entonces, es por eso que yo en el trabajo les puse que el trabajo es el precio real y la moneda va a ser el nominal. A ver, cuál es el número que le pongo. Pero el precio real es la cantidad de trabajo que yo puse para poder producirlo. Bueno, y una vez que ya más o menos sabemos cuál es el precio, ¿sí? Tenemos que llevarlo al mercado, ¿sí? Pues yo digo, bueno, mi mermelada de manzana lo voy a evaluar 350 pesos. Entonces, si yo voy al mercado y digo, bueno, miro, ¿sí? Hacemos una feria, todos llevan sus productos elaborados y veo que mi compañera lo vende a 500 pesos, otra compañera lo vende a 600 y digo, uy, 350, lo puse muy barato, realmente valoré mal mi trabajo. Entonces, el precio de mercado que hace lleva, ¿sí? Cuando yo empiezo a indagar cuáles son los demás precios de la competencia, lleva a que nosotros establezcamos como una media, ¿sí? Digo, bueno, a ver, yo tenía el precio más bajo, ¿cuál es el más alto? Establecemos una media. Es como que equiparamos el precio que le pusimos a nuestro trabajo. Entonces, en este mercado, en este precio, ¿sí? En este lugar donde nosotros nos vamos a encontrar con los precios de todas las cosas que hicimos, vamos a encontrar los compradores efectivos y la demanda, ¿sí? Y aquellos que compren lo que nosotros vendimos sería nuestra demanda efectiva, ¿sí? Por ejemplo, yo le puse un precio medio de 400 pesos a mi mermelada, me lo compra mi vecina, esa va a ser mi demanda efectiva. ¿Por qué? Porque realmente me lo compró. Bueno, otro de los postulados importantes que realiza Adam Smith es referido a los salarios, ¿sí? Los salarios van a estar referidos a lo que el trabajador necesita, ¿sí? El trabajador o el empleado necesita para subsistir. Entonces, lo que plantea Adam Smith es que el hombre debe vivir siempre de su trabajo y sus salarios deben por lo menos ser suficientes para mantenerse, ¿sí? Deben ser iguales o mayores a estos costos que tenemos para subsistir. Entonces, a ver, los salarios de los trabajadores es el estímulo para la industria, ¿sí? Porque, a ver, si los salarios son altos, yo voy a querer ir a trabajar. Si los salarios no son altos, no voy a ir a trabajar y me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, lo que plantea Adam Smith es que a más salarios altos, ¿sí? Los trabajadores van a estar como más incentivados a trabajar allí, ¿sí? Y bueno, lo van a hacer de mejor forma. Bueno, y el último planteo que vamos a ver que hace Adam Smith, ¿sí? Es referido a cuándo aumenta o baja, ¿sí? El precio que se le pone al trabajo. A ver, ¿qué pasa? Cuando hay abundancia, supongamos que venimos de cosechas muy buenas, que el clima es el ideal para producir, ¿qué pasa? Los trabajadores dicen, bueno, no voy a trabajar en relación de dependencia, hablando contemporáneamente, no voy a trabajar en relación de dependencia, voy a producir en mi pequeño terreno y me voy a dedicar a intercambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En esos años no hay incentivos para trabajar en las fábricas. Entonces el precio del trabajo ahí empieza a aumentar porque nadie quiere trabajar, cree que puede subsistir bien así. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen esas épocas de sequía terrible? Claro, la gente no se aventura a producir en su casa porque sabe que le puede ir mal. Entonces, deciden ir a trabajar en relación de dependencia porque eso le da un panorama de certidumbre mejor, ¿sí? Y entonces ahí, ¿qué pasa? Como todos van a buscar trabajo, obviamente el precio va a caer porque es mucha la oferta, ¿sí? Entonces al haber mucha oferta, del otro lado, el que va a contratar dice, bueno, pues voy a bajar el precio, voy a pagar cada vez menos, total, hay muchos por ese puesto de trabajo. Ventajas absolutas de Adam Smith. El término de ventajas absolutas que plantea hace referencia al comercio internacional, ¿sí? Y plantea que si dos países, ¿sí?, tienen diferentes habilidades, por esto que veníamos hablando de la división del trabajo, por la especialización, por la diferente dotación natural que tiene de factores,
tiene diferentes habilidades. Por ejemplo, Argentina, sabemos que en algún momento fue el granero del mundo, ¿sí? Hoy ya no lo usamos, pero tenemos una producción que nos caracteriza, ¿sí? Por ser buena en la parte agroecológica. Entonces, podemos decir que nosotros tenemos una ventaja en cuanto a la producción de productos del agro. Y podemos decir, si nos tenemos que comparar con Estados Unidos, ¿qué es lo que mejor produce? Y bueno, está casi a la vista que es la tecnología. Entonces, ellos van a producir tecnología a un precio más barato que al que nosotros nos costaría realizarlo. Porque supongamos que queremos hacer la misma tecnología que hace Estados Unidos, en este caso un perro robot. Obviamente, para nosotros va a ser más caro producirlo porque ponernos, ¿sí?, al mismo nivel que Estados Unidos nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Muchos años de especialización, muchos años de conocimiento, de estudio y demás. En cambio, Estados Unidos ya los tiene. Entonces, para ellos va a ser más fácil salir al mercado con estos productos que los hace bien y a un precio mejor que el nuestro, que dedicarnos nosotros a ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que plantea Adam Smith con las ventajas absolutas? Es que cada país deberá especializarse y exportar, ¿sí? Exportar, recordemos que es vender al resto del mundo aquellos productos que nosotros producimos más eficientemente. Entonces, en este caso sería que Argentina tiene que venderle a Estados Unidos productos del agro y comprarle a Estados Unidos productos tecnológicos porque ellos lo hacen mejor y a un costo más bajo, ¿sí? Entonces, esto hace referencia al término de ventajas absolutas. Recordemos, comercio internacional y cada país tendrá que dedicarse a aquello que produce, ¿sí?, y vende a un costo mucho más bajo que en relación al otro país. Supongamos, ¿no?, que tampoco es el caso porque si analizamos en detalle, Estados Unidos también produce bien el agro, pero vamos a trabajar con este supuesto de que no es así, de que Estados Unidos no produce bien todos los productos agropecuarios y lo produce a un costo alto. A Estados Unidos le convendría comprarle a Argentina que producirlo, porque producirlo supuestamente le costaría mucho más caro. Entonces es más fácil abrirse al comercio internacional, comprar a Argentina y ya esos recursos que dedicaba al agro no los destinaría más al agro, lo destinaría a mejorar y ampliar la producción de robótica, por ejemplo. David Ricardo, ¿sí? Este economista nace en el año 1772, ¿sí?, y nace después de Adam Smith. Recordemos que Adam Smith nace en el año 1723. Entonces, ¿a qué voy con ello? Que al haber nacido después, toma conceptos que escribe primero Adam Smith y le resulta un poco más fácil hacer críticas o mejorarlas, ¿sí?, o realmente tacharlas. Pero bueno, nosotros vamos aquí a ver las teorías que David Ricardo comparte con Adam Smith y algunas las mejora. Vayamos a la teoría del valor. ¿Qué es lo que plantea? Comparte lo que plantea Adam Smith, ¿no?, en que el valor va a estar determinado por el tiempo que se requiere para producir algún bien que es necesario para nosotros, ¿sí?, para nuestra familia, para subsistir, ¿sí? Lo segundo que plantea es en cuanto a la libre circulación de bienes y mercancías, y él plantea que deben eliminarse las trabas al comercio internacional. Y es acá donde ya empezamos a pararnos distinto, porque si bien Adam Smith planteaba así la teoría de las ventajas absolutas, o sea, que tenga la mejor, quien produzca a costo menor tiene que dedicarse a eso y listo. Pero no planteó qué pasaba con la libre circulación de los bienes, ¿sí? Bueno, acá Ricardo como que dice, bueno, vamos a incorporar algo, vamos a presentar nuestra teoría, pero desde estar a favor de la libre circulación de los bienes y mercancías, o sea, el comercio internacional libre sin trabas. Y además formula la teoría de la renta, ¿sí? Recordemos que acá lo que hace es modificar, o sea, parte desde otro lado que Adam Smith no había partido. Y él plantea, ¿sí?, recordemos que ellos hablan siempre de términos de agro, ¿sí?, y él planteaba que la renta, ¿sí?, va a estar determinada por la fertilidad. A ver, vayamos a un ejemplo totalmente práctico para que se comprenda mejor.
Nosotros sabemos que las tierras de la Pampa son las mejores para producir, ¿no? Son las que son más fértiles y tienen el mejor clima. Ahora, a medida que nos vamos alejando, ¿sí?, de esta zona, vamos a encontrar más problemas para producir, más sequías, tierras que no están bien abonadas, que el clima no ayuda y demás. Entonces, ¿qué pasa? Esas tierras que están alejadas de la que es más fértil, va a costar más producirlas, ¿sí? Entonces se plantea que la renta en esas tierras nos tiene que salir más barato. ¿Por qué? Porque a vos te va a costar más tiempo y más dinero mejorar esa tierra. Y además los costos de transporte que te llevan hasta, porque ¿qué pasa con las tierras? Que es el planteo que él dice, ¿no? Las tierras más productivas por lo general están, allí es donde se centran los medios de transportes para su comercialización, ¿sí? Por ejemplo, los trenes partirían cerca de donde están la producción de la pampa. Entonces, fuera de ello, cuando tengamos tierras que sean menos fértiles, van a estar más alejadas. O sea, me va a costar mucho más llegar a ese punto para poder hacer la venta, ¿sí? Entonces, esas tierras que son menos fértiles, tiene que salir su costo para alquilarlas tiene que ser más bajo. Y aquí vamos con todo ello, ¿sí? Que a partir de ello se plantean los rendimientos decrecientes. Porque el rendimiento no es el mismo con la mejor tierra a la peor tierra. Y acá vamos con otro ejemplo para que se entienda mejor. Si yo les digo que ustedes hoy están en el desierto y no tienen agua, y les digo, ¿cuánto están dispuestos a pagar por un vaso de agua? Y ustedes me van a decir, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos. Y a medida que pasen los días y ustedes no tomen agua, van a estar dispuestos a entregar todo su dinero a cambio de un vaso de agua. Ahora les digo, ¿el primer vaso les va a dar la misma satisfacción que el vaso número 20? Y no, porque su sed ya va a estar saciada, ¿sí? Ya no van a tener tanta sed como en el primer vaso. Entonces, el primer vaso lo van a pagar hasta 1.000.000 de pesos, por decir algo, ¿no? Pero el vaso número 20 seguramente no lo van a querer pagar directamente porque ya no van a tener sed. A eso se refiere con los rendimientos decrecientes, ¿sí? Esto es totalmente novedoso, esto es algo que incorpora David Ricardo. Bueno, otra de los descubrimientos, ¿sí?, de los postulados novedosos que realiza Adam Smith es la teoría de la ventaja comparativa. Y acá se súper diferencia con Adam Smith, porque él dice, ¿qué pasa con un país que logra producir un bien más barato que otro país? Pero cuando se producen dos bienes, por ejemplo, porque para hacerlo más fácil, ¿no? Producimos dos bienes y los dos bienes no somos tan eficientes. Y supongamos, como es en el caso de Estados Unidos, ¿sí?, que Estados Unidos produce a más bajo costo la tecnología y los productos agropecuarios. Aunque quizás muchos no lo sepan, Estados Unidos es el principal exportador de soja. Entonces, ¿qué pasa? Argentina no le puede vender absolutamente nada, porque si nos ponemos a pensar, decimos, y ellos no nos van a querer comprar soja si producen soja más barato que nosotros. Y tampoco nos van a querer comprar tecnología si es que ellos producen a un costo más barato que nosotros. Y en ese caso, no existiría el comercio internacional. Según Adam Smith, él diría, no, ahí no hay comercio internacional. Pero Ricardo te dice, y no es tan así. Hay que ver, hay que realizar un cálculo, ¿sí?, que no se los voy a poner a hacer porque no es el fin de esta materia, pero hagamos una comparación. A ver, ¿cuántas horas resigno yo para realizar tecnología y cuántas horas destino yo de mis trabajadores para que produzcan soja? Entonces, en esa relación tengo que evaluar con el otro país, ¿sí? Y aquel que tenga el costo de oportunidad más bajo se va a especializar en ese, ¿sí? Yo solo digo grandes rasgos, pero es un poco más profundo, ¿sí? Pero la idea es que ustedes entiendan que para Ricardo hay una explicación, hay una solución cuando un país produce más barato dos bienes, ¿sí? Y que en el caso de Adam Smith quedaría sin comercio internacional, pero para Ricardo no.
Él busca en qué tenemos una ventaja comparativa, ¿sí? Por más que el otro produzca los dos bienes más barato, seguramente en este cálculo que vamos a realizar nosotros, seguramente a nosotros nos va a llevar muchas más horas producir tecnología y menos horas producir el agro. Entonces te va a decir, bueno, con tu ventaja comparativa a vos te conviene dedicarte a la producción del agro y no dedicarte a la producción de tecnología. Entonces, con ventaja comparativa nosotros nos dedicamos al agro, y con ventajas absolutas, bajo levantar el supuesto que anteriormente les había puesto, nosotros con Adam Smith no tendríamos comercio internacional. Actividad número 2. Bueno, al igual que en la actividad número 1, lo que van a tener que hacer es identificar semejanzas y las diferencias entre David Ricardo y Adam Smith. Muchas, casi todas, las fuimos abordando a lo largo de este video, así que si fueron tomando nota, tienen casi esta parte realizada. Luego quiero que realicen una apreciación sobre la mano invisible de Adam Smith, ¿sí? Quiero que en base al video, ¿sí? Que lo recalca, que habla bastante sobre ello, quiero que ustedes hagan como una apreciación personal, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Es básicamente eso lo que quiero que pongan. Recuerden, siempre traten de poner un poquito de teoría como para demostrar que lo entendieron, ¿sí? En el punto número 3 les pregunto, ¿cuál de las dos teorías considera que es mejor para el comercio internacional? Y aquí justifican, ¿sí? Recuerden que una es más primitiva, la otra es un poco más desarrollada. ¿Por qué? Porque uno de los dos autores nació antes y el que escribe primero, por lo general, tiene un poco de errores que el otro, que es más que nació después, va a mejorar, obviamente, con el beneficio de escribir sobre lo que otro ya escribió, ¿sí? Así que viene por ahí. Bueno, y la última dice, ¿por qué considera que el comercio internacional es tan importante para el crecimiento de una nación? Y acá lo que quiero es que un poco, como ya este es uno de los últimos trabajos prácticos, quiero que ustedes, en base a todo lo que vieron de economía, entiendan qué rol es el que cumple el comercio internacional para el crecimiento. ¿Por qué es importante? Y acá pueden apelar al noticiero a entender qué rol cumplen las divisas, por qué es importante que tengamos divisas. Acá pueden explayarse mucho más, ¿sí? Esa es la idea, que ustedes puedan escribir, puedan poner y demostrar todo lo que aprendieron en esta materia con la pregunta número 4.